Ahora damos la bienvenida a nuestros panelistas, quienes nos van a compartir un conversatorio, la internacionalización de la educación superior en la era digital. Invitamos a Isidro Fierro, Luis Loures, Gilda Alcíbar, Luciano Rodríguez y Jorge Ortiz, que nos acompañen en el estrado, por favor. Bueno, muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este conversatorio de la internacionalización de la educación superior en la era digital, el cual promete ser una oportunidad única para poder explorar cómo la educación superior está evolucionando en la era digital y cómo la internacionalización desempeña un papel crucial en este proceso. Nos acompañan Isidro Fierro, decano de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad Espíritu Santo. Por favor, un aplauso. Luis Loures, presidente de Portalegre Polytechnic University, nos acompaña desde Portugal. Gilda Alcíbar García, rectora de la Universidad Ecotec. Luciano Rodríguez, director general de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y Jorge Ortiz, rector del OPAL Perú. Les damos la bienvenida. Elizabeth, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias por su presencia. Nosotros como UES estamos muy contentos de recibirles en esta cumbre internacional y justamente en este panel de lujo que vamos a abordar un tema muy interesante que son aspectos de la internacionalización de la educación superior en una era digital. Y esta cumbre justamente nos invita a tratar temas desde inteligencia artificial, temas de metaverso y lo que se viene en esta frontera que es un poco desconocida para muchos, pero otros que ya se han aventurado a explorarla. Y justamente eso vamos a tratar desde ese punto de vista, aspectos internacionales y cómo la era digital nos va a ayudar. Una vez más, bienvenidas Gilda, Luciano, Luis y Jorge. La modalidad son 5 preguntas que tengo y vamos a ir rotando para el beneficio de la dinámica de este panel. ¿Okay? Iniciando, la primera pregunta para Gilda. Desde su punto de vista, ¿cómo cree usted, Gilda, que estarían los procesos internacionales de la educación superior si es que el COVID no hubiera atacado a inicios del 2020? ¿Cómo cree que estarían los procesos digitales en el aspecto internacional? Primero, muy buenas tardes a todos. De verdad para mí es un honor estar en esta cumbre de Virtual Educa y en este panel acompañada de estos caballeros tan importantes de la educación. Isidro, en relación a la pregunta, yo creo que a veces los seres humanos necesitamos zamarrones para encontrar rumbos más creativos y más rápidos hacia donde queremos llegar. Sin el COVID-19 quizás los procesos hubiesen sido más lentos. Eventualmente la digitalización y la virtualidad en el área internacional hubiese llegado, pero un poco más lento. Lo que nos permitió es poder ser más creativos ante una crisis cuando nosotros como académicos teníamos que seguir avanzando en la internacionalización, en el alcance y la interculturalidad, y utilizando en este caso las tecnologías a pesar de la cuarentena del COVID. Y eso fue solo una línea base para de ahí poder despegar hacia otras estrategias que como universidades estamos utilizando, clases espejos, clases compartidas, que hoy nos permiten tener lo mejor de dos mundos, de la virtualidad y también de la presencialidad, que es sumamente importante en la internacionalización. Gilda, muchas gracias. Luciano, pioneros en la educación virtual y a distancia, la UTPL siempre fue el derrotero desde hace mucho tiempo. La misma pregunta, la repito, ¿cómo cree usted que estarían los procesos de digitalización internacional si es que no hubiéramos tenido el embate del COVID en esta parte del mundo, marzo 2020? Muchas gracias, buenas tardes con todos, con todas. Un honor, de verdad, estar todo con ustedes por acá también. Un saludo también de parte de nuestro señor reitor, doctor Santiago Acosta Ide.
Bien, básicamente identificamos algunos puntos fundamentales, ¿no? Sobre todo que la internacionalización como tal se veía demasiada centralizada en algunas regiones, sobre todo América del Norte, Europa también, y lo que percibimos, nos demos cuenta que abre una oportunidad inmensa do punto de vista de la relación sur-sur. Y entonces entendemos ahí una tremenda oportunidad, ¿no? Como América Latina, Caribe también. Otro aspecto importante es esta ruptura del modelo clásico de una internacionalización elitizada. O sea, una internacionalización para pocos, para personas que pudieron tener un poco más de recursos económicos financieros, pudieron tener acceso a estudios de idiomas, a viajar con la familia, todo eso. Y de repente descubrimos a través de todo ese impacto digital que sí, la internacionalización comienza a llegar a todos, ¿no? por otros caminos. Entonces, ese es otro aspecto extremadamente importante y consideramos entonces que es de verdad una oportunidad. Como dijo la reitora, se ha acelerado el proceso y podemos ahora abrir una nueva perspectiva de la internacionalización. Una internacionalización con acceso para todos y orientada para una política sur-sur. Jorge, desde el Perú, ¿cómo cree usted que hubiera sido la situación si es que no hubiéramos tenido el embate a inicios del 2020 acá en nuestro hemisferio? Gracias, Isidro. Efectivamente, creo que hay un aspecto común que se ha mencionado, que es la aceleración de la incorporación de diferentes modalidades de internacionalización. Por lo menos en el sistema universitario peruano, se entendía mucho, por ejemplo, la movilidad estudiantil y la movilidad docente como viajes. Sin embargo, durante la pandemia, todos caímos en la cuenta y redefinimos el concepto de movilidad. Y ya los alumnos, los docentes, ya no tenían que viajar. Podían estar estudiando en otra universidad de manera virtual, en otro país, y eso se contaba también como internacionalización, porque no había otra manera de hacerlo. También quisiera ser un poquito radical. Después de 3 años y medio de que inició la pandemia, yo pienso que la mayoría de universidades seguirían igual. Porque el sistema universitario es tradicional, es algo conservador, es algo resistente a adoptar tempranamente las innovaciones, al menos en la mayoría. Incluso en las universidades públicas, por lo menos en el sistema universitario peruano, se da eso con mayor énfasis. Y yo creo que la mayoría podrían ser muy poco diferentes a cómo estaban antes de inicio del 2020. Sin embargo, hay otras universidades, y creo que hay varios ejemplos aquí, nada más en este panel, que sí fueron mucho más innovadoras, se adaptaron mucho más rápido a los cambios, incorporaron, como se dice, las clases espejo, los masterclass, los webinars, la movilidad estudiantil y docente virtual, las colaboraciones en investigación también de manera virtual. Así que sí se adoptaron. Y yo creo que algunas son por naturaleza como más agresivas, más innovadoras para adoptar rápidamente esta situación, y otras en cambio no. Y hay otro grupo de universidades que como que siguen a estas que son más innovadoras que decía, y más o menos es el espectro que se da en el sistema peruano. Sin embargo, nosotros como Universidad UPAL, nosotros nacimos en la pandemia. Nosotros tenemos recién el 3er año de funcionamiento y ya, o sea, empezamos a operar el año 2021, con lo cual no tuvimos que sufrir esta transformación, sino que directamente ya estábamos en la cresta de la ola, con muchas actividades y con muchas iniciativas que ya estaban, digamos, focalizadas en la virtualidad. Muchas gracias. Finalmente, Luis, ¿cómo crees que fuera el panorama actual si no hubiéramos tenido el embate de la pandemia? Hola a todos, muy buenas tardes. Yo voy a repetir un poco lo que han dicho los otros representantes del panel, que yo acostumbro utilizar muchas veces una frase que lo voy a decir en inglés porque no sé traducirla bien en portugués, en español, que dice que you don't know how strong you are until being strong is your only opportunity.
Entonces eso quiere decir más o menos lo que se ha pasado en la pandemia. Nosotros, por ejemplo, en mi universidad hemos tenido una resistencia durante años a tener enseñanza a distancia. Y pues puedo decir que el gobierno decidió cerrar las universidades al 11 de marzo y nosotros iniciamos enseñanza a distancia al 13. Que lo han cerrado un sábado, nosotros empezamos segunda-feira, lunes. Yo soy muy malo con los días de la semana en español. Lunes. Entonces, eso quiere decir que no sería verdad si dijéramos que la universidad es un lugar de cambios fáciles. No es. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía. Siempre tenemos una resistencia muy grande, pero yo también creo que nosotros tenemos que mirar para las soluciones que hemos empleado y la diferencia que tenemos hoy de una forma muy crítica. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de internacionalización de la enseñanza superior y nos olvidamos que es toda una experiencia que es distinta. Cuando estamos hablando en internacionalización, tenemos que pensar que el proceso no es solo un proceso de enseñanza superior, es un proceso de aculturación, es un proceso de cambio cultural. Yo he tenido la oportunidad de hacer mi doctorado, yo soy de Portugal, en los Estados Unidos y en Canadá. El impacto mayor que he tenido no ha sido tener profesores distintos en una universidad distinta. Ha sido la necesidad de adaptarme a una cultura distinta, al mismo tiempo que empezaba aprendiendo cosas nuevas. Entonces, cuando nos hablamos de que la internacionalización, claro que va a ser distinto porque ahora mismo, nosotros hace poco tiempo estábamos discutiendo el impacto de la enseñanza superior online, de la internacionalización online. Pero la pregunta es, a un arquitecto que puede estudiar online y que está en cualquier parte del mundo, ¿por qué no lo vaya a hacer en Harvard? Y eso es, cuando estás hablando en virtual y internacionalización virtual, tenemos que pensar también en el impacto que tiene eso para la sostenibilidad de la enseñanza superior en todas las partes del mundo. Porque yo estoy seguro que si no tuviéramos la pandemia, ni en 2030 estaríamos al punto que estamos ahora. Eso yo creo que es sencillo para todos. Pero lo gran desafío que tenemos ahora mismo es percibir cómo podemos utilizar esta mudanza que nos fue impuesta a favor de los estudiantes. Eso yo creo que es el desafío más grande que tienen las universidades ahora mismo. Muchas gracias. La segunda pregunta es un poquito ya más anecdótica, no creo que aplique a todos porque algunas universidades nacieron en la pandemia, pero diciembre 2019, fin de año, estábamos tranquilos, pasando nuestro fin de año como pasábamos acá en Ecuador. Carnaval 2020, veíamos cómo en Europa, en China estaban con esto y nosotros estábamos bien acá en el hemisferio. Lunes 16 de marzo ya nos tocó la puerta y tuvimos que tomar acciones inmediatas para poder adaptarnos. ¿Quién quisiera responder? Luciano, Jorge, Gilda, o usted, Luis, ¿qué acciones puntuales tomaron ese amanecer del lunes 16 de marzo para acoplarnos a la nueva realidad? Lo más importante de ese día fue el demostrarnos a nosotros como académicos, como adultos, que somos capaces de hacer lo que le pedimos a nuestros estudiantes. Nosotros a nuestros estudiantes les pedimos que sepan trabajar en equipo, que se adapten al cambio, que tengan planes de contingencia, y lo decimos desde la comodidad de la docencia, comodidad entre comillas. Pero en ese momento en el que éramos nosotros los que tomábamos las decisiones que iban un poco a regir la vida académica de 12.000, 15.000, 20.000 estudiantes, nos probamos qué podíamos hacer y si podíamos hacerlo como lo enseñábamos. Creo que eso es lo más valioso de esos días y esas tardes tan estresantes y donde también demostramos que como académicos trabajamos muy bien,
cuando juntamos y hacemos sinergia de cada uno de quienes conforman el equipo. Y somos, como yo siempre digo, como universidad debemos ser este lugar de estabilidad y de credibilidad y debemos ser los innovadores. Y esa fue la mejor prueba. Muchas gracias. Jorge, ¿usted? Gracias. Sí, como decía, si bien nosotros nacimos digitales, en el sistema universitario sí se dieron varios cambios. En aquellas que, digamos, fueron como más rápidas, más agresivas, como decía, ¿no? Una de las cosas que se hizo fue mayor uso de la tecnología, ¿no? Habían sistemas de gestión de los aprendizajes digamos, de desarrollo propio, y se cambió a LMS de clase mundial. El sistema de videoconferencias podía no ser pues el mejor y se migró también a sistemas de clase mundial. Se digitalizaron muchos procesos, se incorporó el concepto que ahora ya es más común, que se llama de aula híbrida, ¿no? Donde el estudiante puede estar presencialmente, pero un grupo de estudiantes pueden estar también de manera remota. Otro cambio que se hizo también fue la incorporación del inglés, pero ya no a nivel de dictado curricular, sino a nivel de incorporar plataformas en el currículo, donde el estudiante ya no tenía una clase, sino que el estudiante tenía que tener su propia ruta de aprendizaje autónoma utilizando plataformas. También se redefinieron un poco los convenios, ¿no? Los convenios institucionales entre universidades para fines de internacionalización o para fines de enriquecimiento mutuo ya fueron también, por ejemplo, aprovechando mejor los dobles grados, ¿no? Si yo tengo una universidad en otro país que tiene una carrera similar a la mía, entonces yo puedo tener un convenio que me permita más o menos homologar los planes de estudios y que sean muy parecidos y definir una ruta de obtención de título en una universidad, más con algunos cursos, pocos en otra universidad. Incluso esa otra universidad claramente podría ser clases online, ni siquiera se tendría que mover del lugar de origen. Y eso es importante porque se da en el sistema universitario también dos tipos de público, ¿no? El chico joven que estudia a tiempo completo, que se puede movilizar más fácilmente que uno que es más grande, que tiene familia, que tiene un trabajo y que no tiene esa posibilidad y podría obtener un doble grado sin moverse del lugar de origen. Y termino con esto porque otra de las acciones, que es el caso nuestro, por ejemplo, de UPAL, que desarrollamos una plataforma de metaverso, en la cual ya estamos pensando dictar algunas clases el próximo año 2024, y ahora que está en lanzamiento ya estamos realizando actividades comerciales de captación en metaverso y algunas conferencias, webinars internacionales también en esta plataforma de metaverso, con lo cual, como podrán ver, han habido varios cambios. Y ojo que todo eso también para hacerle frente a una competencia. Todos somos testigos de que en nuestros países, en este momento, hay publicidad de universidades de México, de España, de Brasil, para captar alumnos nuestros. Por ejemplo, en el caso de Perú, con 100% de enseñanza online, cuando la legislación en Perú solo permite el 80% de virtualidad. Entonces, es como una, digamos, competencia desfavorable, por lo menos para las universidades locales. Así que los retos son muchos. Muchas gracias. Luis. Sí. Bien, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero yo creo que no nos podemos nunca olvidar que las cuestiones son muy distintas de país para país. Cuando nosotros en marzo, y yo me acuerdo bien de la fecha porque yo estaba de salida, incluso para una feria internacional de estudiantes en Brasil, en Río de Janeiro, que se llama Salón de Estudiantes, es una fecha, un encuentro muy grande que se pasa todos los años en marzo. Y estaba de salida y ya no pude ir porque se estaban cerrando las vías aéreas. Y entonces la primera cosa que nosotros tenemos que preocuparnos, y incluso por causa de la internacionalización, fue cómo iríamos a desplazar todos los alumnos que teníamos espallados por el mundo, que querían regresar, que sus padres nos estaban llamando miles de veces por día porque no podían tener un avión, no tenían forma. Nosotros en nuestra universidad hemos tenido un autobús que tiene que ir por la Europa recorriendo alumnos porque no podían volver de avión. Entonces la primera gran dificultad que nosotros tuvimos después del 16 de marzo fue cómo
haríamos regresar los alumnos que estaban en movilidad. Porque las cuestiones de la enseñanza en la universidad fueron muy sencillas, por lo que vos comenté la primera contesta, que es cuando no hay otra posibilidad, esa es la única que tienes que hacer. Entonces, la gran cosa que nosotros tivemos es que Portugal, a nivel nacional, ya tendría las plataformas, tendría una plataforma que se llama Now, que funcionaba con Zoom, que ya estaba disponible para todas las universidades, pero nadie la utilizaba. Entonces, el grande desafío de la primera semana fue que la primera semana comenzó crashando. Porque los usuarios eran tantos que no estaban acostumbrados. Entonces, eso fue lo primero desafío. Pero las clases no ha sido un problema. Tal vez ha sido un problema para los alumnos porque los profesores no estaban adaptados a dar ensino a distancia. Los profesores seguían dando sus clases como si estuvieran en una sala de aula, pero a distancia. Y eso sí es un problema que al inicio nosotros, para ser sinceros, no nos preocupamos mucho porque lo que queríamos es que los alumnos continuasen para no perder en sus años académicos. Ahora no, ahora es una preocupación real porque pasado 3 años del problema es muy complicado que algunos profesores sigan impartiendo clases online como si estuvieran en una sala de aulas. Y eso sí nos preocupa, pero en la data yo creo que las preocupaciones con las cuestiones de salud eran tantas que la enseñanza se quedó un poco en segundo plano y todos los profesores se adaptaron en sus casas. Es claro que tenemos que poner en la universidad un conjunto de, por ejemplo, no sé cómo se dice, la sección de informática, de IT, pasó a ser la más procurada de toda la universidad, que ellos no paraban porque toda la gente tendría problemas de cómo accesar, que no están consiguiendo llegar, que todo eso era un problema. Pero yo creo que la gran cuestión que quedó en los meses siguientes fue cómo algunos profesores, no es correcto decir los profesores, pero algunos profesores no tuvieron la capacidad de adaptar su forma de enseñanza a esta nueva realidad. Bien, también simplemente comentar que la Universidad Técnica Particular de Loja, la UTPL, es una universidad muy joven, una universidad que tiene 53 años, pero curiosamente estamos celebrando ahora 47 años de educación a distancia, ¿no? Isso significa que, aqui me recordava de um decreto de la ADRO, Associação Dominicana de los Reitores Universitários, que justo decretaram um documento chamado Virtualidade Reativa versus ADN Digital. ¿Ya? Então, haciendo exatamente esse paralelo. Então, o que entendemos que a UTPL é uma universidade de verdade com um ADN digital. E por isso, imediatamente, de verdade, nunca parado, com exceção de las carreiras que demandavam laboratórios, infraestrutura física, naturalmente, não? Por outro lado, começamos com muita força também o tema de internacionalização em casa, uma série de programas, iniciativas, e também a mobilidade virtual, sobretudo com 2 programas. O programa de Canadá e Movies, de la red OUI, de la Organização Universitária Interamericana, e com a ODUCAL, de las Universidades Católicas, ¿no? De la região, o programa chamado Mobilitas. Estamos falando que esses 2 programas juntos mobilizamos um promédio anual de 700 alunos, só na mobilidade virtual, ¿no? Esse é um dado que creio que é importante, ¿no? Por outro lado, simplesmente mencionar o aspecto da fraternidade. Isso eu queria mencionar, me parece que seria importante, porque o governo de Equador nos havia solicitado, ¿no, a la universidade ajuda de la UTPL, com toda a sua experiência, para ajudar a formar professores de escolas e colégios. Durante a pandemia, a UTPL ha formado cerca de 40.000 professores de escolas e colégios em sua plataforma virtual. Creio que esse é um dado importante.
Y también por esta relación de fraternidad, nos pusimos a disposición de varias universidades de nuestra relación de cooperación internacional. De hecho, universidades de Perú, Universidad de Chile, de Brasil, varias universidades brasileñas nos solicitaron apoyo de cómo hacer la transformación digital. Y de hecho nos dedicamos un buen período durante la pandemia para ayudar a estas instituciones a implementar su modelo de cómo hacerlo, ¿no? Y colaboramos también en este periodo con políticas, el mismo de Perú, también de Chile, la política de transformación digital. Entonces, simplemente destacaría estos dos aspectos, ¿no? Este mundo de la internacionalización en casa, la movilidad virtual, este mundo nuevo de la movilidad virtual, pero sobre todo esta relación de inclusión, ese espíritu de inclusión de esta modalidad tan importante desde esta perspectiva como Universidad Católica, con estos lazos fraternos, ¿no? De fraternidad también, de poder ayudar al país y ayudar a otras instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. Excelente. La tercera pregunta es en el aspecto internacional. Jorge, Gilda, Luis y Luciano, es en ese aspecto internacional, ¿cómo o las estrategias que hacen ustedes para suplir la falta de interacción humana? Es decir, para mucha gente esa parte digital se pierde la interacción, la convivencia, la parte internacional per se. ¿Qué estrategias utilizan o van a utilizar para suplir dicha falencia? Empezamos con usted, Jorge. Gracias. Sí, lo que vemos en relación a la interacción humana es una situación diferente, ¿no? Para los chicos más jóvenes y para los estudiantes más grandes ya. En Perú, más o menos a nivel socioeconómico medio, en un estudio de mercado que se hizo hace poco, el 80% de los chicos entre 16 y 25 años quieren un determinado porcentaje de presencialidad. O sea, quieren ir a la universidad. Bien, entonces esa interacción, y sobre todo con los de 17, 16, 18 años que estuvieron durante la pandemia realizando los últimos años de la secundaria, con mayor razón. Incluso los padres de familia, o sea, no ven bien que a su hijo tan joven se le ofrezca la virtualidad desde el primer ciclo. Entonces, los planes curriculares podrían estar en modalidad virtual, pero el reto de las universidades es de crear espacios, escenarios en los cuales haya la interacción social, tanto para estudiantes de movilidad como para estudiantes propios. O sea, salas de coworking, recursos para la investigación, recursos tecnológicos, software, incluso ambientes de entretenimiento, tienen que propiciarse para el joven y también para el más grande, porque si va a estudiar 100% virtual, aunque en Perú no es posible, como decía, es hasta 80%, sí tiene que estar en las aulas en algún momento, digamos, y no simplemente pues, esperar a que finalice la carrera. Así que creo que es importante, creo que es valorada esa interacción social, y si no es parte del currículo, como decía, esa interacción, ese contacto tendría que estar en lo extracurricular. Por favor, misma pregunta, las estrategias para suplir esa falta de interacción en aspectos internacionales en la era digital. Ya, bueno, cosas así, proyectos para mencionar cosas más objetivas y concretas, ¿no? La UTPL cuenta con tres cátedras UNESCO en la UTPL. Está la cátedra de Desarrollo Sostenible, está la cátedra de Ética y Sociedad, y la Cátedra de Educación y Cultura para la Paz. Uno de los proyectos muy importantes para fortalecer esta interacción, exactamente un proyecto que lo hacemos con un fondo italiano, ¿no? Ítalo, que está dedicado a desarrollar las potencialidades emprendedoras de inmigrantes y venezolanos en Ecuador, que están en Ecuador. Entonces formamos en metodologias de empreendedorismo, ¿no? Los inmigrantes, esa es una práctica, así, un proyecto muy destacado. Lo podría mencionar también el programa
que cuenta la UTPL llamado Misiones Universitarias, un programa de voluntariado también, es un programa muy específico. Y también mencionar que a través de la modalidad virtual, la UTPL actúa directamente también con un programa muy interesante con personas privadas de libertad, ¿ya? Otro programa también con personas portadores de necesidades especiales y también la integración do punto de vista internacional, porque recuerda que la UTPL tiene por lo menos 20 años, cuenta con un centro internacional en Roma, un centro en Madrid y un centro en Nueva York. Entonces, todo eso integramos en el mismo espacio, yo mismo en la condición de tutor, de profesor, cuando estoy interactuando con mis alumnos, tengo el mismo espacio, el mismo entorno, alumnos de varios países, tengo también personas privadas de libertad que están también con nosotros y también personas com algum nível de necessidade especial. Então, todo isso é um processo que fortalece, de verdade, todo o aspecto pedagógico, acadêmico, através desta diversidade, não? E da interculturalidade. Sí, yo si os puedo comentar algunos proyectos que nosotros tenemos en la Universidad Politécnica de Porto Alegre, es que la cuestión que vos estaba comentando de la internacionalización, nos entendemos que no hay una forma positiva de superar cuando no tienes ese contacto cultural. El impacto que tienes cuando tienes persona con persona, las personas trabajando, conociendo nuevas culturas, es algo que no puedes cambiar. Nosotros tenemos como que 10% de nuestros alumnos son estudiantes internacionales, que viene de otros países. La mayoría de los estudiantes que nosotros mandamos a otros países van al abrigo del programa de Erasmus. Pero después de la pandemia surgieron, no sé si todos los conocen, algunos apoyos específicos de la Agencia Europea Erasmus que se llaman BIPs, Blended Intensive Programs. Más o menos lo que querían decir es que los alumnos podían hacer como que 80% de su movilidad no presencial, como de forma virtual, pero tendrían siempre una semana de inmersión donde conocían a sus compañeros, donde estarían juntos, donde podrían crear lazos, y esa semana tendría que ser previa. ¿Por qué? Porque es muy difícil poner personas a cooperar que nunca se han visto antes, que son de países distintos, que tienen culturas distintas, y que alguien dice, bien, vuestro grupo son estas 10 o 20 personas y ahora tenéis que relacionarse. Entonces, la cuestión presencial es algo que es fundamental. Nosotros en la universidad, o que hemos desarrollado para los alumnos que vienen para nuestra universidad, que ha sido presentada también aquí en esta cumbre, la Academia Ubuntu, que creo que la conoce. Nosotros hacemos academias Ubuntu para todos los estudiantes, para que puedan crear, considerando los 5 pillars de Mandela, ¿no? Autoconocimiento, autocuidado, respeto, resiliencia, con todos esos pilares que puedan tener una experiencia de interrelación interpares que les permita vivir la verdadera experiencia de la cultura internacional. Porque cuando un alumno internacional llega, y nosotros perdemos un poquito eso después de la pandemia, porque las relaciones sociales se quebraron un poco, la cuestión es que, como yo comentaba en la sesión anterior, lo más complicado, lo más complejo, es un estudio de nuestra universidad, son las primeras 5 semanas. Son las semanas en que el alumno llega y que tiene un proceso de aculturación que es muy grande. Todo es distinto. La cultura es distinta, la lengua es distinta, las personas con quien va a estar todos los días son distintos, los profesores son distintos. Y si conseguimos crear una solución para ese embate inicial, los resultados van a ser positivos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido este proyecto, que es coordinado por Fernando Rebola, nuestro vicerrector, y que tiene un conjunto muy alargado de mentores que han tenido formación
específica para poder hacerlo y que cuando los alumnos llegan lo reciben en clases como privadas para que puedan tener ese proceso que nosotros entendemos como esencial para el suceso del alumno, que en ese caso se queda con nosotros al menos 3 años. Muchas gracias. Gilda. Yo concuerdo con el rector Lures en el componente tan fuerte que debe tener la parte cultural en la internacionalización. Cuando nosotros en educación superior hablamos de internacionalización, tiene que ser 50% currículum, la parte académica, y 50% cultura e interacción humana. La virtualidad nos ayudó para poder pasar durante la pandemia, pero en este momento deberíamos enfocarnos en tener un equilibrio, como le decía yo al inicio, lo mejor de ambos mundos, de la presencialidad y de la virtualidad. ¿Qué hicimos en Ecotec en pandemia para tratar de mantener el contacto social de nuestros estudiantes que estaban en clases virtuales? Hacíamos espacios que no eran académicos, sino una cata de chocolate con un experto para explicarles a los chicos, tratando de fomentar, porque estábamos en cuarentena, que aunque cada uno estaba en su casa, tuviera un espacio de poder conversar entre ellos en algo que fuera diferente a su espacio académico, pero sí propiciado por la universidad. ¿Qué hacemos ahora que tenemos las clases presenciales a plenitud? Traemos días internacionales a la universidad y celebramos cada 2 o 3 meses el Día Internacional de un país. Es decir, les traemos la cultura, las oportunidades de estudio al cónsul, a la comunidad de ciudadanos de ese país, a la Universidad de Ecotec, y les mostramos a nuestros estudiantes en el campus qué te ofrece ese otro país. Porque lo que queremos es abrir en ellos esa curiosidad natural que los jóvenes tienen de conocer más allá, y esa es parte de nuestra responsabilidad. Y la socialización que se logra en un momento de intercambio intercultural, de un momento de intercambio académico, como con mucho énfasis lo decía el rector Lures, es fundamental porque estamos hablando principalmente de estudiantes entre 18 y 22 años, principalmente, donde nosotros como educadores no solamente los estamos formando en la carrera que ellos eligieron y en la parte académica, sino también los estamos ayudando a formarse como personas y en el caso de Ecotec como profesionales que tengan visión global. Muchas gracias, Gilda. Antes de ya concluir con la última pregunta, y justamente esa pregunta, la anterior, era sobre la relevancia de las competencias interculturales, que los académicos indican que es uno de los skills más importantes que un líder global, que un estudiante global tiene que tener, que es ser competente en aspectos culturales, que es negociar, desenvolverse en un ambiente ajeno al suyo. Y la cuarta y última pregunta es, con base en su experiencia y en las respuestas, ¿cuál consideran ustedes que es el futuro de los aspectos internacionales en educación superior en la era digital? ¿Qué viene? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ven ustedes el futuro específicamente en esta área internacional en la era digital? Empezamos con Luciano. Bien, algunos aspectos, ¿no? Un aspecto que considero que es fundamental es una mentalidad integradora, mentalidad de integración, mejor dicho. Y eso significa cómo integramos sistemas educativos desde la internacionalización. O sea, cómo podemos como región construir nuestro propio proceso de integración, ¿no?, entre los sistemas educativos que permita la movilidad y también reconocimiento de créditos, reconocimiento de títulos, ahí teniendo como ejemplo el propio proceso de Bologna, ¿no?, Erasmus. ¿Cómo podemos construir este modelo incluso integrado a comunidad europea, integrado aprendiendo y juntos, y una mentalidad integradora? Entonces, creo que la internacionalización pasa por este aspecto, ¿no? Nos brindaría ese aspecto. La otra perspectiva es lo que preconiza ahora mismo UNESCO, cuando habla de diálogo de saberes, ¿no? La última conferencia mundial, UNESCO hablaba de diálogo de saberes.
Y es curioso porque nosotros, educadores, sobre todo la educación superior, somos muy creativos en construir muros. Tenemos varios muros. El Ubuntu, ¿no? Justamente nos habla de esta ruptura a través de puentes, construir puentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos, a través de la internacionalización, ayudar a romper esquemas, estructuras, arquetipos, mapas mentales, convicciones, incluso verdades que a veces consideramos absolutas? La internacionalización debería nos ayudar a eso, ¿no? Nos ayudar a ver que sí podemos generar rupturas incluso del determinismo para apoyar nuestra comunidad de alumnos, incluso en la perspectiva de la transformación de vidas, de historias de vidas, que es la realidad de América Latina, ¿no? Que sí también podemos, debemos, ¿no?, incluir. Entonces, cuando miramos el futuro de la internacionalización, tiene esta dimensión de la trascendencia, ¿no? De la trascendencia, y nos ayudar a avanzar, nos ayudar a nos conectar, y ahí simplesmente agregaría esta perspectiva de una mentalidad de integración. Eso significa que tenemos que pensar una internacionalización y una integración para dentro de nuestra institución primero, porque a veces también defendemos la integración para afuera, pero dentro seguimos con los muros. Perdón, simplemente concluyo el concepto, decir que cuando digo que soy de la modalidad presencial, tú eres de la modalidad a distancia, ya tengo un muro. Cuando digo que soy el académico, tú eres administrativo, tengo otro muro. Cuando hablo que soy de una área de conocimiento, tú eres de otra, ya tengo otro muro. ¿Sí? Las asignaturas son muros. Entonces, tenemos que pensar en esta perspectiva de diálogo de saberes. Es la ruptura de pensar en puentes, pensar en mesas, y qué mejor la internacionalización para nos provocar, ¿no?, ese repensar nuestras convicciones. Sí, hace un momento en otra actividad decíamos que cada uno tiene, y las instituciones también, tienen un lienzo, ¿no? Y que el futuro es lo que vamos pintando en ese lienzo. Y el sector educativo, sobre todo en la educación superior, enfrenta una serie de retos. Estuve comentando algunos en mis intervenciones previas y quisiera también decir, por ejemplo, que en los Estados Unidos, si queremos mirarlo como una referencia en un estudio que se hizo en un informe que se elaboró en el mes de mayo por McKinsey, mencionaban que las fusiones y adquisiciones entre instituciones de educación superior en Estados Unidos se habían triplicado en los últimos 12, 14 años y que la matrícula había disminuido 8 o 10%. O sea, respecto a hace 12 años hay 8 o 10% alumnos menos en el sistema universitario. Entonces, ahí tienen un serio problema demográfico. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están creando consorcios de universidades, están homologando planes de estudios para complementación entre universidades, están adquiriendo universidades, están creando modelos de gestión compartida para tener más eficiencias, para reducir algunos costos y para transmitirse buenas prácticas. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque no es nuestra realidad. Nuestra realidad creo que es la inversa. En el caso de Perú, de cada 10 jóvenes entre 16 y 25 años, solo 3 están en el sistema universitario y en el sistema también tecnológico superior. Son poquísimos. Nuestro problema más bien es incrementar el número de estudiantes, mayor cobertura. Bien, hay un potencial de crecimiento ahí. Pero ¿a qué voy? Que los retos que tenemos no tenemos que enfrentarlos solos. No tenemos que inventar la pólvora. Ahí está, y complementando lo que se ha dicho, también la posibilidad de crear redes, crear consorcios, crear buenas prácticas y buenos convenios para, bajo un enfoque estratégico internacional, ayudarnos a resolver los problemas que tenemos cada uno en nuestros países. Yo quisiera enfocarme en 2 puntos para finalizar. El primero es que veamos a la internacionalización más allá de la movilidad. La movilidad es fundamental, pero nosotros debemos, desde nuestras universidades, internacionalizar el currículum, pensar en la internacionalización para la investigación
y también para la vinculación. Debe ser algo transversal que no se limita solo a la movilidad, que quizás es lo más visible. Y lo segundo es que parte de este enriquecimiento cultural que conlleva la internacionalización desde el enfoque de movilidad, que lo hemos discutido ampliamente en este panel, no es solamente aprender de lo que hay afuera, sino poder llevar con orgullo lo que hacemos muy bien adentro. Y esto significa que haces bien como universidad y que haces bien como país. Entonces, cada estudiante, docente, académico que participa de movilidad internacional debe saber que además es un digno embajador de su país, de su cultura, y que tanto como él se va a enriquecer en ese proceso de intercambio, él también debe enriquecer a los que va a compartir, con quienes va a convivir durante estos procesos. Para finalizar, por favor. Sí, yo estaba pensando exactamente en lo que la rectora Hilda ha dicho, que muchas veces confundimos cuestiones que son distintas. Una cosa, cuando hablamos de internacionalización, es un proceso que es complejo, que no tiene que ver solo con la movilidad de estudiantes o docentes o staff, y que ya estamos creando aquí 3 muros, estudiantes, docentes, staff, pero con la movilidad académica, pero tiene más que ver con un proceso, que estamos hablando de investigación, de aculturación y de capacidad que las universidades tienen de ser relevantes fuera de su contexto nacional. Pero lo que yo entiendo que es muy importante, y pegando un poquito en lo que has comentado tú de los Estados Unidos, lo relevante tiene que ver con calidad. Y todo tiene que ver con calidad. Y nosotros podemos ver eso en los Estados Unidos, que aunque tengan muchas universidades de calidad muy dudosa, son reconocidos a nivel internacional como un ejemplo por las grandes universidades que tiene. Pero una cosa es muy distinta cuando miramos al sistema norteamericano de los demás y de los distintos de la mayoría de los países que yo conozco. Es que, por ejemplo, si te vas a Portugal, hay una confusión muy grande entre dimensión y calidad. Tiendes a mirar la calidad de tu institución por el número de alumnos que ingresan. Por ejemplo, yo te doy el ejemplo de nuestra universidad en Porto Alegre. Al año nos admitimos al máximo 250 estudiantes internacionales, pero todos los años tenemos más de miles de candidatos. Y podíamos hacerlos ingresar todos porque todos van a pagar. Pero eso al final del día no es lo que cuenta. Lo que cuenta es que tú, si eres capaz en cuanto a universidad de aportar una enseñanza superior de calidad a los alumnos que recibes. Entonces, cuando estamos hablando de movilidad es una cosa, internacionalización es otra. Nosotros tenemos en la universidad ahora mismo cerca de 30 países distintos, de alumnos de 30 países distintos. Y todos son un desafío. ¿Por qué? Porque recibes alumnos, por ejemplo, de Turquía, que no hablan bien portugués. Pero ninguno de nuestros profesores puede hablar turco. Entonces, ¿cómo lo haces? Ese es un desafío que al primer año los alumnos básicamente van a estar a aprender portugués. Su experiencia es una experiencia que además es cultural. No es de enseñanza superior, es cultural. Tiene que aprender la lengua, tiene que aprender la cultura y solo después de eso puede ser un estudiante internacional. Y por eso yo creo que el gran desafío que nosotros tenemos en cuanto a universidades es de humildemente reconocer la capacidad que tenemos de recibir estudiantes internacionales, pero tratándolos bien, siendo capaces de asegurar que lo contenido que llevamos a entregar es de calidad y que al final no vaya a ser solo un número, no vaya a ser solo yo quiero tener muchos estudiantes internacionales porque al final el producto que estoy desarrollando no es competente. Entonces yo creo que uno de los desafíos que nosotros tenemos todos por la frente es que tenemos que ser capaces de hacer la diferenciación entre movilidad internacional y el proceso de internacionalización.
porque un es muy más complejo que el otro. Muchas gracias a los panelistas. Como resumen, competencias interculturales son fundamentales. El acelerador que nos vimos aplastados allá en marzo 16, lunes 16 de marzo de 2020 cambió, nos mejoró, como dijo la rectora Gilda, nos empapó y nos hizo ver 5, 3, 4 años a futuro y realmente nos sacó de la zona de confort. Eso es importante, hay que ver siempre lo positivo en cada situación y que las competencias interculturales, ya sea presencial o virtual, son esenciales para que el estudiante actual y futuro pueda desenvolverse de una forma eficaz en un contexto diferente. Y los aspectos internacionales tal vez no es para todos, ya sea por tema geográfico, tema económico, restricciones, pero sí hay cómo traer la internacionalización a nuestra casa con los COILs, con los retos que existen, que realmente sí se empuja a la gente o las universidades que hagan. Tenemos el X-Culture, el Global Business Challenge, que son retos internacionales que permiten al estudiante salir del país sin salir del país, porque se expone a buscar retos financieros y resolver retos de empresas con chicos de otros países desde la comunidad de su computadora y pueden de esa forma destacarse de una forma muy interesante. Agradecemos a los panelistas, realmente ha sido muy interesante y pido un fuerte aplauso para cada uno de ellos. Muchísimas gracias a los panelistas participantes de este conversatorio por proporcionarnos esta perspectiva tan interesante y tan valiosa sobre la internacionalización de la educación superior en la era digital.